Listo. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar nuestra clase partiendo de esto. Dice aquí, yo tengo fecha de Massachusetts, ok, para el 30. Excelente, Josefina. Vamos a trabajar y vamos a sacar esa prueba. ¿Listo? Así que comenzamos con la clase el día de hoy. Déjeme traer el lapicito, porque no lo tengo aquí a mano. Un segundo. Muy bien. Ahora sí. Cuando hablamos de Medicare, a ver, el tema de Medicare, vuelvo y repito, vamos a ver la punta del iceberg, pero el Medicare, ¿quién lo provee? El gobierno. Gobierno, ¿Qué gobierno? Miren, el recuérdense que gobierno existe, federal. sí, recuérdense que existen dos tipos de aseguradores, ¿sí? Y empiezo con este mapita, ¿sí? Porque es lo que nosotros estamos trabajando. Cuando hablamos de seguros, solo encontramos dos tipos de seguros o de aseguradoras. Encontramos las privadas Las del Y el gobierno. gobierno. y el gobierno, punto, ¿verdad? Entonces, y si ustedes se dan cuenta, lo mismo que da el gobierno lo dan en la parte privada, solo que en la parte privada, como nos toca pagar, si nosotros pagamos, pues exigimos. El gobierno, toda la cobertura que el gobierno va a dar es que, Básica. correcto, gracias, es básica, es limitada. Entonces, miren, cuando hablamos de salud, encontramos al Medicaid, Medicare y el Tricare, ¿verdad? En la parte de salud, de la parte privada, pues tenemos muchas más opciones, pólizas básicas, mayores, etcétera, ¿sí? El Medicaid, ¿para quién es? Para la gente de bajos De recursos. bajo recurso. Correcto, ¿sí? El Medicare es proporcionado por o para, ¿verdad? Y hay una preguntita que viene en el examen sobre el Medicaid. El Medicaid, ¿cuál es el propósito, ¿verdad? Y mire, ojo ahí, porque ahí viene una, ¿cómo me han enseñado ustedes? Viene una conchita de mango, ¿no? Cuando hablamos del Medicaid, dice ahí, el propósito de Medicaid es, y dentro de las opciones viene, es el gobierno estatal provee cobertura, ¿verdad? A personas de escasos recursos. Y ojo, quien provee el Medicaid es a ver, gobierno Federal federal. Y el Tiene estatal un lo programa, administra. y el Y la estatal. total. correcto. Y el estatal lo administra, pero es financiado por Los dos. Los dos. Los ambos. dos, por ambos. Esas son preguntas que ustedes pueden encontrar en el examen, ¿sí? Recuérdense que no es, ¿es financiado por el Medicaid? Perdón, ¿es financiado por el gobierno estatal? No. ¿Es financiado por el gobierno federal? No. Es por Los ambos. dos. Tienen que estar los dos o ninguno. Entonces, ahí viene esa conchita de mango, pero dentro de las opciones, el Medicaid es proporcionado por o para, ¿verdad? Proteger a personas ciegas, ¿sí? Que ese es uno de los propósitos del Medicaid, que le provee coberturas a personas ciegas, ¿sí? Y ustedes lo pueden encontrar en la descripción. Esa es una pregunta común en el examen. Luego encontramos acá el TRICARE, que es para militares, y el Medicare. El Medicare es proporcionado para quienes. Personas mayores de Mayores 65 de años. 65 años. Mayores de Correcto. 65 años. Y que tengan problemas renales, profe. O, Correcto. Problemas de o insuficiencia renal personas. Ajá. A ver. o discapacidad específica. Gracias, Jenny. ¿Sí? Esa faltaba. Recuérdense que el Medicare es proporcionado para personas arriba de los 65 años. Una persona antes de los 65 años puede acceder al Medicare. ¿Al Medicare? No, Depende. Sí, Sí, puede acceder siempre y cuando sí, tenga una sí. enfermedad, una discapacidad específica. Exacto. correcto. También insuficiencia renal, también, Dos correcto. razones. Y esa es una pregunta de examen. Una persona puede acceder al Medicare antes de los 65 años si tiene una enfermedad renal o queda discapacitado. Y esa es otra pregunta que es típica de examen, ¿sí? El Medicaid comúnmente se proporciona para, y Personas mayores de 65 años. dentro de las opciones no vienen 65 años, pero sí puede venir enfermedad renal o discapacidad, ¿verdad? Entonces, que se puede proporcionar anticipadamente. Entonces, recordemos acá, miren, en la jubilación ya hemos visto lo que es el seguro social, que estos beneficios, si ustedes se dan cuenta, estos tres que da el seguro social, lo que dan
son beneficios económicos. La jubilación que da un Dinero. dinero. El de sobreviviente, pues es comparado con el seguro de vida que da dinero. Dinero. Discapacidad que da Dinero. dinero. El beneficio por discapacidad es dinero. Ok. Pero estos tres no dan dinero. Estos tres dan Beneficio. Servicios. una cobertura, no dan servicios, porque si el Medicare diera un servicio, el gobierno sería un proveedor de servicios y el gobierno Pagan es un facturas, proveedor profe. Proveedor de correcto. seguro. El gobierno lo que hace es que estos tres son seguros, ¿verdad? Y estos tres lo que dan es cobertura médica y lo que el gobierno hace es pagar Factura. facturas. ¿Sí? Lo que el gobierno hace es pagar facturas. Si no, el gobierno no tiene hospitales, el gobierno provee seguros. Y un seguro lo que hace es pagar facturas. Ok, pero estos tres que nosotros vemos, ya lo analizamos en una clase anterior, si alguno se recuerda cuando vimos gastos mayores, el gobierno lo que da son coberturas básicas, ¿verdad? Entonces, aquí encontramos una extensión y encontramos los Medigap. Esto lo vamos a separar. Medigap. ¿Qué es un gap? Un suplemento de Suplemento o Medicare. suplemento. Correcto. Es un suplemento o un complemento. Es decir, que es un complemento, proporciona lo que Medicare no proporciona. Y preguntas de examen. Los Medigap son proporcionados por... Las aseguradoras privadas, profe. Correcto, ¿sí? Entonces, miren, como el gobierno da el Medicare, que es básico, entonces entran las aseguradoras privadas y proporcionan los Medigap. Gap es un complemento. Entonces, cuando hablamos de Medigap, son complementos del Medicare. Medicare, ¿sí? Y son proveídos por empresas Privada. privadas. Partiendo de esto, perdón, por ahí tenía la manita de María, creo yo. No sé si me equivoco, que la vi hace un momentito. No, está bien, quería hacer una pregunta, pero usted lo contestó. Ah, ok, Estaba hablando listo, con el listo, que estaba gracias. Solo déjenme borrar ahí que me están Yo, haciendo. yo tengo una pregunta. ¿Quién me habló? Georgiana. Ah, sí. Georgiana. ¿Mm? O sea que el Medicare es respaldado por el gobierno y los Medigap por las privadas, o el Medicare tiene ambos. El Medicare lo proporciona el gobierno federal y lo administra el gobierno estatal y lo pagan ambos gobiernos, ¿sí? Ok. En los Medigap son proveídos por empresas privadas. Ok. Ok. Ujú, ¿sí? Gracias. Entonces, ahorita lo vamos a desglosar, ¿sí? Recuérdense que les muestro este mapita porque esto nos ayuda a ver cuál es el objetivo. O sea, cuando ustedes salen, ustedes ponen Google Maps o Waze, ¿verdad? ¿Y cuál es el objetivo? Pues ubicarnos, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero ver dónde está Angola o hay países a veces que uno ni el nombre ha escuchado y dónde está eso, ¿a dónde vamos? Pues al mapa para ver en qué parte del globo, ¿verdad? Está ubicado. Entonces, acá el objetivo es que todos estos conceptos, cuando lo vemos en un libro, lo vemos en teoría o en una plataforma, no sabemos dónde están. Entonces, este mapita lo usamos, ¿verdad? Para ubicarnos dónde está cada cosita y eso nos ayuda a relacionarlo más fácil. Entonces, ahora veamos, ahorita estamos en esta parte del mapa. Ya hemos ido viendo cada uno de estos. Ahorita estamos ubicados acá en Medicare. Veamos. Acá dice planes de seguro privado para personas mayores. ¿De qué está hablando? Jubilado. de Medicap. Medigap, ¿sí? Planes de seguro privado. No estamos hablando del Ok. seguro Planes social, de ¿sí? seguro privado. Para personas mayores. Y cuando hablamos de seguros privados para personas mayores, específicamente hablamos de los Medigap. Medigap. ¿Por qué? Porque una empresa es muy difícil que le venda una póliza de salud a una persona mayor si la compra de forma individual. Ahora, recordemos que si una persona compra o, perdón, adquiere un seguro grupal de salud, ¿será que vamos a suponer que una persona de 80 años ingresa a una empresa y le dan el seguro, ¿le van a pedir evidencia de asegurabilidad? No, No. yo creo que Correcto. sí. No, porque no, es Que es empresa. una, es una, No, ajá, porque es una grupal. empresa. No, Correcto. porque es grupal. Recuerden, grupal. Póliza grupal. correcto.
cada vez que ustedes vean pólizas grupales, no se No requiere hay evidencia de asegurabilidad. ¿Por qué? Porque se evalúa en base a la experiencia del grupo, ¿sí? Entonces, por ahí viene una preguntita de examen. Una persona de 78 años, creo que dice o 75 años, ingresa a una empresa que le provee un seguro grupal. En esta situación, ¿qué papel tomaría el Medicare? ¿Sería segundo plano, profe? secundario. Y dentro de las Segundo opciones, plano. correcto, ahí entra el COB, ¿verdad? Eso es lo que hace el COB, la coordinación de beneficios. ¿Qué es lo que hace? Y dentro de las opciones, ustedes van a ver una opción que dice, ¿verdad? El Medicare proporcionará cobertura que no sea proveída por el seguro grupal. Es decir, como ya lo mencionaron, queda en segundo plano. O sea, el seguro grupal le va a dar cobertura, pero hasta donde ya no le dé cobertura, entra a trabajar el Medicare, ¿verdad? Eso es lo que hace el COB, coordina los beneficios. ¿Ok? Que el Entonces, gobierno siempre va a ser al último, correcto. El gobierno va a ser al último siempre. correcto, Úrsula, ¿sí? Recuérdense, el gobierno es el último cartucho, ¿verdad? Eso es caso de emergencia, rompa el vidrio, ¿sí? El gobierno está ahí, pero es la última opción. Si tenemos privados, pues siempre van a estar antes de llegar al gobierno. Gobierno. Veamos acá rápidamente, vamos a analizar algunas palabritas clave. Ok, ya lo tengo por acá. El seguro complementario, miren, siempre les digo, presten atención a las palabras clave. Ustedes se han dado cuenta cuando hemos analizado preguntas de examen y las preguntas siempre tienen palabritas que nos dan mucha información para dar con una respuesta correcta. Siempre. Cuando hemos hecho simulado de examen, ustedes se dan cuenta, siempre hay palabras que nos dan bastante información. Entonces, presten atención a palabras claves. El seguro complementario, ¿de qué está hablando? De Medigap. De Medigap. Del Medicare, que son los Medigap, es decir, el seguro privado del Medicare, ¿verdad? Está diseñado específicamente para personas a la edad de 65 años que se han inscrito al Medicare. Ok. Sin embargo, cualquier persona que actualmente reciba la parte A y B del Medicare es elegible para participar a un Medigap. Pregunta de examen. Una persona que adquiere el Medicare Advantage, ¿qué necesita? La parte A y B de La parte, Medicare. parte A y B. Yo no sé quién ha visto esa pregunta, es de cajón, de examen, ¿sí? Yo la he visto. Es de cajón, ¿sí? Entonces, ¿qué se necesita para acceder al Medicare Advantage? Estar inscrito en la parte A y la parte B, que es lo que dice aquí, ¿verdad? Cualquier persona que actualmente reciba la parte A y B es elegible para participar en los GAP. María, tengo la manita levantada, María. Sí. Ujú, Si yo, por ejemplo, tengo un seguro grupal por mi trabajo, ujú. yo puedo tener también eh, un seguro individual de mi esposo Claro. Sí lo puede y, tener. y podría tener Medicare, entonces, ¿cómo sería ahí? Ok, voy a poner el ejemplo. Gracias, María, por la pregunta. María tiene seguro grupal, pero también Gracias. su esposo tiene un seguro que tiene un ¿qué? Un rider. ¿Ah? Recuérdense que qué función tiene el rider o lo que es, se conoce en español como Un adición anexo. a un contrato. Añadir o como Anexo. Sí, jinete. correcto. Jinete, ¿verdad? O sea que se monta. Entonces, en este caso, María se monta sobre la póliza de su esposo como rider. ¿Listo? Pero también tiene la póliza del gobierno. En un reclamo, suponiendo, y perdone, María, que la voy a poner de ejemplo, ¿sí? Pero usted va por hacer algún reclamo médico, usted lleva las tres tarjetas. Usted entrega la del gobierno, ¿verdad? En este caso voy a poner en Medicare. La persona que está ahí en front desk, ¿verdad? O en recepción, en la clínica, le va a decir, perdone, aquí me parece que usted tiene otro seguro, ¿sí? Entonces, en esta situación, ¿cuál le va a cubrir? Eso es lo que hace el COB, la coordinación de beneficios. ¿Cuál le va a cubrir? ¿La del esposo, la de ella o el Medicare? La La que de tenga ella. mejores beneficios. La que tenga más beneficios es la que va a cubrir primero. La Y de ella. normalmente La la primera. de ella. La Pero de ella. siempre va a ser ella, porque ella
tiene una póliza donde ella es la principal. Titular. Entonces, primero le va a cubrir la de ella. En caso que no, viene la de su esposo y en caso que no, pues entonces como último cartucho entra el Medicare. ¿Ok? Eso respondiendo a esa pregunta, María. Y No sé tengo si... otra pregunta también. Dígame. Cuando yo estaba estudiando esto, me vino una vez una pregunta que también era una persona tenía un seguro grupal y porque la compañía, no me acuerdo bien si era porque tenía 20 empleados Es grupo pequeño. Ujú, y porque tenía 20 empleados me cubría, te- me, me tenía que cubrir el grupal porque tenía 20 empleados. ujú. Es un ¿Podría ser grupo eso? pequeño. Sí. Es un grupo pequeño. Normalmente acá cuando son grupos pequeños, recuérdense que no se puede proporcionar una póliza grupal y lo que se da es una cobertura, son las cuentas de ahorro, ¿sí? Que esos le Es un permiten plan de cafetería. ahí entran los planes de cafetería, donde pues usted viene y usted puede elegir y pagar por lo que se está utilizando, pero ahí hay beneficios fiscales, porque el gobierno, todo lo que se debita del cheque va a esa cuenta y eso no paga impuestos. ¿Por qué? Porque el gobierno le da ese beneficio por ser un grupo pequeño y no poder acceder a una póliza grupal, entonces les dan esos beneficios para deducirlo de impuestos. Y esa es una pregunta de examen, ¿sí? ¿Cuál de los siguientes el IRS, ¿verdad? No cobrará impuestos o da el beneficio deducible de impuestos? Y dentro de las opciones viene discapacidad, vienen otros, y en el que encontramos que no se pagan impuestos es en las cuentas de ahorro, ¿sí? Porque son deducibles de impuestos. Recuérdense que en discapacidad, sea grupal o sea individual, siempre se pagan impuestos, ya sea el beneficiario o sea el pagador, ¿verdad? Pero siempre se van a pagar impuestos, ¿ok? Sí, No, tengo otra pregunta. Disculpe que me estoy acordando las preguntas, ujú. pero, por ejemplo, si usted dice que el grupal, mi seguro grupal es el principal, y entonces el seguro de mi esposo, que sería individual, sería primario, porque a veces Ese sería el secundario. ¿eh? Ese sería el secundario, ¿El ¿sí? secundario? ¿Y el Porque él es el primario cuál sería? principal. ¿El ¿Perdón? primario, el primario cuál sería? Para usted sería el primario, el grupal, porque usted es la principal en el grupal. El segundo lugar, Secundario. ¿no? Si se acaban los beneficios, profesor. Sería el Sí, grupal y el último cartucho el gobierno. el gobierno. Pero, o sea, en este caso, su esposo tiene una póliza individual, pero ella está añadida como un rider. Pero ella no es la principal. Entonces, normalmente, pero en el seguro grupal, ella es la principal de su certificado. ¿Sí? Recuérdense que si necesita un certificado, no es una póliza, cuando es grupal. Entonces, ella es la principal ahí. Entonces, normalmente el sistema va a identificar ese seguro como principal, porque ella es la que aparece figurando ahí. ¿Ok? ¿Y el primario, cuál sería el primario? O sea, sería usted donde está como grupal, pero Como porque usted es la que principal. figura como principal. Ah, perfecto, perfecto. Gracias, gracias, Con gracias. gusto, María. Arianis, ¿tengo la manita levantada? Buenas noches, así, buenas noches. Buenas noches. Ah, ¿Mm? profesor, usted ha hablado de los planes de cafetería. Hay una pregunta que hace relación a eso y específicamente cómo sabe uno cuando es, disculpe, tal vez me estoy regresando, la verdad, Ujú. pero cómo hace uno para saber cuál es exactamente es un plan de cafetería. Ok, ¿qué es un plan de cafetería? A ver, cuando ustedes van a una cafetería, sí, vamos y nos vamos a tomar un café, una dona, no sé. ¿Qué es lo que le van a cobrar? Lo que estoy comprando. Lo que Consumo. se consumió. Correcto, ahí está la respuesta. Cuando hablamos de los planes de cafetería, miren, cuando es un seguro grupal, pues sea contributivo o no contributivo, pues el objetivo del seguro grupal es lo mismo, solo que es como es por mayor, los costos son más bajos, pero se requiere un mínimo de 50 personas, ¿verdad? Para el grupal. Cuando es un grupo pequeño, como el caso que ponía María, normalmente entran los planes de cuentas de ahorro. Entonces, ¿qué sucede? A mí me debitan de mi cheque y ese cheque va a una tarjeta. O sea, todo ese dinero va a una tarjeta. Ese dinero que está en esa tarjeta es deducible de impuestos.
¿sí? Es decir, que no está pagando impuestos porque el gobierno está dando ese beneficio para ayudar, porque como no se puede acceder a un seguro grupal, da esa tarjeta. Entonces, esa tarjeta no es para que yo la utilice y vaya a un restaurante, no es para que yo la utilice y vaya a hacer supermercado, no, esa tarjeta va a servir para pagar mis servicios médicos. Entonces, porque se conocen como planes de cafetería, porque yo con esa tarjeta voy a pagar lo que consumo, lo que voy a necesitar, ¿sí? Si voy y hago uso del servicio, pues me toca pagar. Si no voy, pues ahí está el dinero y pues está deducible de impuestos, ¿ok? Por eso se conoce como planes de cafetería. No sé si Ok. me doy a entender o se respondo la pregunta, ¿Ariel? Sí, sí, gracias. Con mucho gusto. Jackie, tengo la manita levantada. Profe, discúlpeme la pregunta. Aquí en donde dice que cualquier persona que reciba las partes del Ujú. Medicare, A y B, ¿qué es A y B? Ahorita voy a explicar eso, ¿sí? Ah, ya, perdón. Ahorita voy Ya. para ahí. Con mucho gusto, Jackie. Tengo Loredana. Y luego Profe, pero este plan de cafetería es solamente para cuando son grupos pequeños. normalmente se usa para grupos pequeños porque se paga 20. por lo que se utiliza. Ok. En cambio, un seguro, pues bueno, ya me cubre y yo voy por servicios, etcétera, ¿verdad? Y me pago un copay, etcétera. Pero en estos planes, como tengo un dinero en esa tarjeta, pues voy a pagar por lo que utilizo. ¿Sí? Ahí es Disculpe, donde entra el asunto. ¿estos planes son de 25 personas o cuánto es el Va a más depender, pequeño? miren, el grupo pequeño va a depender. Ahí sí entra la parte de estatutos y eso ya lo tenemos que verificar según el estado. ¿Por qué? Porque algunos exigen 2 personas, algunos 20 personas, otros 25 personas, ¿sí? Va a depender del estado, entonces lo tenemos que comparar con la parte de estatutos, ¿ok? ¿Sabes Para, en la Florida cuánto es? ¿En grupo pequeño? si no me equivoco, son 25 personas en Florida. Espero no equivocarme. Si alguien me corrige, por favor, pero creo. Yo creo que sí, creo que tenía Sí, pensado lo de 25. 25 porque creo que Gracias. lo leí. Texas son 2 personas. Sí, que es los que ahorita tengo en mente. ¿Ok? Entonces, pero para que ustedes tengan idea, y eso va a depender de las leyes de cada estado. ¿Listo? No sé si respondo a la pregunta, perdón, Loredana. Ya, sí, profe, listo. Listo. Muy bien, entonces voy a continuar acá y ahorita voy a explicar, ¿verdad? La pregunta que me había hecho Jackie. Entonces, cuando hablamos, dice la parte A y la parte B. La parte A son servicios hospitalarios y la parte B son servicios médicos, Médicos. ¿sí? Siempre el más costoso es el primero, ¿verdad? Para que nosotros lo recordemos. La parte A son servicios hospitalarios de hospital y luego está la parte B, que son servicios médicos y luego entran los GAP. Entonces, miren lo que dice acá, palabras claves. El deducible. Ay, 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 palabrita clave. Cada vez que encontramos deducible, ¿de qué estamos hablando? ¿Los Hay que mayores? pagar. El valor Gastos que paga. mayores. Recuérdense, ¿sí? El deducible copago va de la mano con gastos mayores. Entonces, aquí encontramos el deducible hospitalario, que es la parte A de Medicare, se aborda con complemento de Medicare. Ok. Quiere decir que el deducible, ¿quién lo aborda? Gastos mayores. Y los gastos mayores en el Medicare son Los médicos. Medigap. Por eso Privadas, encontramos deducible, por ¿sí? empresas privadas, ¿no? Por empresas privadas, correcto. El deducible de la parte A se aborda con el seguro complementario, es decir, con la parte privada. ¿Por qué? Porque la parte privada es la que cubre gastos mayores. Mayores. Profe, eso significa para que entendamos todo que puede haber gente que no tiene la parte A porque es muy costosa. No, o sea, no es que no pueda tener, si no tiene la parte A, no tiene Medicare. Pero, o sea, obligan a una persona a pagar porque gastos mayores es un pago extra, ¿no? Es un pago más grande, más fuerte. Gastos mayores, miren, ahorita voy a explicar esa parte. Gastos mayores acá en el Medicare, los gastos mayores están en los Medigap. Medicap. Es decir, que la parte A y la parte B son servicios básicos. Y de ahí Wow, ok. los servicios van hacia arriba, entonces tienen un límite. Es ahí donde si se llega al límite de la parte A, pues entran los GAP, ¿sí?
O sea, Es en la ahí donde parte A la paga el gobierno también. En esta ocasión solo con la Medicare, la parte A y parte la A parte B es el también el gobierno. gobierno. Perfecto, O sea, que el gracias. deducible no sale de la persona, profe. Miren, ahorita lo voy a ir desglosando, no Sí, se porque preocupe. ahora sí me enredé con los otros deducibles. No se preocupe, no nos confundamos con lo demás. Ahorita vamos a ir avanzando para que lo comprendamos mejor. Dice aquí, una póliza Medigap es una póliza de seguro suplementario de Medicare, pero dice aquí, vendida por, Compañías Compañía privadas. privada. entonces un Medigap es vendido por compañías privadas, es decir, que las compañías privadas proveen lo que el Medicare no provee. Para cubrir, dice aquí, los costos médicos no cubiertos por el gobierno de la parte A y la parte B. Es decir, que el gobierno provee A y B. Es decir, como que el Medigap le vende los servicios al gobierno. No le vende al gobierno, es que complementa lo que el gobierno no da. ¿Sí? Ok. Ujú. Ah, Profe, al decir complementa es que si nosotros agarramos un Medigap, ahí sí tendríamos que pagar ese extra, sí, o ¿correcto? sea, sí, o No, sea, hay Medigap que tienen un costo que se va a sumar a lo que se le debita del cheque a cada persona. ¿Sí? Ok. Ujú. Entonces son complementos que yo agrego. Pero miren, ¿por qué se compra? Y aquí lo voy a explicar. Las pólizas Ese Medigap no Medigap, pagan. profe, para tenerlo claro, disculpen que insiste en esa partecita, ese Medigap lo va a pagar, no lo va a pagar el gobierno, ¿correcto? Ese No, Medigap, son empresas privadas, ¿sí? perfecto, Son empresas perfecto. privadas. Entonces, miren, ¿por qué lo trabajan de esta forma? ¿Sí? La parte C y D del Medicare. Bueno, aquí ahorita vamos a desglosar esto. A partir de junio del 2010 se crearon 10 planes, es decir, que se le asignaron una letra. ¿Por qué? En base a la pregunta del Medigap. Miren, cuando hablamos de gastos mayores en una póliza para cualquier persona abajo de los 65 años, una póliza de gastos mayores relativamente es costosa, ¿sí? Ujú. Pero pues bueno, o sea, yo voy y la uso y me va a pagar. Pero pues si uso gastos mayores, tengo que pagar deducible y copago, ¿verdad? Hasta ahí creo que vamos bien. Ahora, ¿qué sucede con el gobierno? Miren, como acá estamos hablando de gastos mayores para personas arriba de los 65 años, si para una persona de 30, 40 años los gastos mayores son costosos, ¿se imaginan el costo para una persona arriba de los 65 años? Claro. Sería exorbitante. Entonces, para reducir los costos, se crearon estas letras o estos 10 planes con el propósito de que cada persona pague por lo que consume. Es decir, ¿para qué va a pagar, por decir algo, para qué va a pagar servicios de hospital si la persona pues casi ni va al hospital? O sea, es decir, que tiene, lo que necesita son medicamentos. ¿O para qué va a pagar medicamentos si no está tomando medicamentos? ¿Me explico? O sea, no va a estar pagando por algo que no utiliza. Entonces, el gobierno le da lo básico, A y B. Pero luego vienen los gap. Es decir, si yo necesito algo, por decir algo, me tienen que hacer hemodiálisis, ¿sí? Tengo que usar el hospital, servicios hospitalarios, pero la parte A no me cubre lo que necesito, entonces pues vengo y busco un complemento que me cubra eso, Y ¿sí? se lo agrego. Porque, y voy a pagar, obviamente, por ese gap, pues tengo que pagar, porque es una empresa privada, pero solo estoy pagando eso y no estoy agarrando un paquete completo que no voy a utilizar. ¿Me explico? Por eso es de que lo hacen pedacitos para que la persona solicite lo que necesita. Eso ayuda a reducir los costos. No sé si me doy a entender hasta acá o si me explico, perdón, ahí que vi que tenían dudas con la parte de los gap. Bueno, yo ahí en esa parte entiendo que, por ejemplo, Ujú, si yo tengo Medicaid, tengo, bueno, ya la parte A y la parte B. Pero yo, por ejemplo, tomo un medicamento específico, por poner un ejemplo, ujú. y eso no me lo cubre, entonces yo uso el Medigap y vengo y digo, mira, agrégame la parte D, que bueno, es la que me cubre el medicamento, entonces ya me lo agregan y yo pago por Correcto. ese servicio extra que es el que yo necesito. Ajá, correcto. Es lo Entonces, que entiendo.
Es correcto. Solo voy a pagar por la parte de, no tiene sentido que me toque pagar los 10 planes y no los voy a utilizar, sino que voy Claro, a pagar por lo que que necesito. necesito. Correcto, ¿sí? Pero recuérdense que estos planes ya no son del gobierno, sino son proveídos por empresas privadas, porque son GAP, son complementos, y los complementos los da empresas privadas, ¿sí? No, Entonces dice gobierno nada más es A y B, profe. gobierno A y B, pero hay un pero por ahí, ¿sí? Ahorita vamos a llegar al Advantage, porque el Advantage tiene algunos planes que aún los cubre el gobierno, pero también hay otros que también son de paga, ¿sí? Eso es en el Advantage, en la parte C. Ahorita lo vamos a analizar, ¿sí? Pero básicamente a grandes rasgos o de forma general, el gobierno lo que proporciona es la A y la B, es decir, cobertura básica, limitada. Perfecto. Y profe, ¿y los demás ya F, G, K también son medicamentos No, cada específicos o uno va, Un gap. son GAP, cada uno diferentes va a ser servicios? Lo diferentes que, cosas. lo que el Lo- cliente quiera, como una cafetería. Correcto, exacto, como una cafetería. Lo que el cliente quiera, pues bueno, va a pedir lo que necesite, ¿sí? Profe, Entonces, pero ¿se Perfecto. pagaría una mensualidad o se pagaría únicamente un suponer, estoy en el hospital y me hizo falta el K, voy a pagar el K o yo tengo que prever que puede que yo necesite el K y debo empezar a pagar mi mensualidad hasta que lo no, vaya a o sea, sí se necesitar? pueden solicitar en el momento, pues ese es el trabajo de un agente, ¿verdad? Ya. Suponiendo, miren, un agente, eh, creo que hay por aquí algunas personas que sé que trabajan con la parte de Medicare, ¿sí? Pero recuérdense que los que trabajan con Medicare trabajan mucho con clínicas u hospitales, con médicos. ¿Por qué? Ese tipo de alianzas les ayuda mucho porque el cliente llega con el médico. El cliente quiere un servicio, ¿correcto? Ujú. El médico, pues, quiere darle el servicio, pero si el cliente no lo puede pagar, entonces ninguno ni el otro. Es ahí donde entra el agente. Entonces viene el médico y dice, Aarón, mira, fíjate que tengo una persona acá que necesita un tratamiento dental, pero su seguro Medicare solo le cubre $2,000. El tratamiento le sale en $5,000. Tú puedes ver si le puedes apoyar con algún complemento que le cubra ese excedente o ese gasto mayor que no cubre la parte A y B, ¿verdad? Entonces nos metemos al sistema, verificamos la información y tratamos de buscarle un complemento que le cubra esos $3,000, ¿sí? Eso es lo que nosotros hacemos como gente. O sea, no es porque uno dice, pero es que no sé si lo voy a necesitar, mejor lo compro. Entonces estaríamos cayendo en lo mismo, ¿verdad? De que pues mejor me toca pagar todos. Entonces, no, la idea es de que si estos planes yo los puedo ir adquiriendo si los voy necesitando, ¿sí? O sea, en el momento una persona necesita atención o un complemento que le cubra algo, lo puede agregar, ¿ok? Eso es para poder responder a esa pregunta. Dice acá, estas pólizas fueron estandarizadas por la Nike. ¿Quién es la Nike? El que hace los formularios. No. No hace los formularios, profe. Y eso fue lo que Es me dieron a mí en las clases anteriores. la Asociación Nacional de Comisionados de Miren, ¿cómo Seguros. van a ser los formularios? Les digo, los formularios eso tiene que ver con la Oficina de Regulación de Seguros de cada estado, porque está regulado por el comisionado, ¿sí? Entonces, El comisionado es la máxima autoridad de la Oficina de El Regulación. gobernador. Correcto, lo elige el gobernador y tiene un periodo de 2 años, ¿sí? Ujú. Entonces, es ya va, elegido. profe. ¿Puede repetir un momentico que me perdí? Esto tiene que ver con estatutos, ¿sí? Ok. La NICE es Asociación de Comisionados de Seguro. ¿Qué función tiene? Ayuda a los consumidores a comprenderlas, ¿verdad? A comprarlas y a tomar decisiones de compra informados. Entonces, ¿qué objetivo o qué propósito tiene la Nike? La Nike ayuda a estandarizar, pero ya los formularios en cada estado están regulados bajo las leyes del estado, pero por todo el tema que nosotros vemos acá, es el mismo básicamente en todo Estados Unidos, solo que así como la pregunta anterior, ¿verdad? Cuando hablábamos de grupos pequeños, grupo pequeño en unos es 2, otros son 20 o 25, ok, ahí ya entra las leyes del estado, pero el concepto como tal es el mismo en todo Estados Unidos. ¿Por qué? Por la Nike, porque cuando hablamos del comisionado, el comisionado es la máxima autoridad De cada de estado. de cada Pero estado. ayuda a estandarizar qué, profe.
Correcto. Entonces, vienen y se reúnen todos los comisionados y estandarizan las leyes Las leyes. seguros. No es Mm. que formula, sino que lo estandarizan. Es por eso que los Medicare va para todo Estados Unidos, es proveído por el gobierno federal, pero lo regula cada estado. Entonces, ¿cómo saber acá o los grupos pequeños? Pues son lo mismo, ¿verdad? Las cuentas de ahorro es lo mismo en todo Estados Unidos, solo que los números, las multas van a variar de un estado a otro. ¿Por qué? Por el comisionado. Pero los conceptos siguen siendo los mismos. ¿Por qué? Porque está regulado por la Nike. Ellos son Ujú. la Nike. No sé si me doy a entender. Sí, Eh, ¿Puedo hacer una pregunta, profesor? Sí, perdone María, no había visto su manita. Dígame. No se preocupe. ¿Usted tiene qué es lo que cubre la parte A, la parte B, la parte... ¿Usted tiene eso? Porque esos son preguntas del examen. Ya vimos, la parte A son servicios hospitalarios, la parte B, servicios médicos. Ahorita vamos a ir viendo qué es lo que cubre cada plan. ¿Sí? Ok, gracias, gracias. Con mucho gusto. Entonces, veamos. Voy a avanzar acá. Vamos a poner toda la slide y vamos a subrayar algunas palabras clave. Aquí encontramos nuevamente la Nike, ¿verdad? Que su objetivo es estandarizar. Entonces dice, las pólizas de suplemento, es decir, Medigap, de Medicare, a veces brindan beneficios preventivos de atención médica, ojo, a veces brindan beneficios preventivos. ¿Qué pólizas? ¿Es yo? Las Suplemento o suplementales. complemento, Privada, o sea, los ¿Sí? de Medigaps. Medicaid. Los GAP a veces brindan beneficios preventivos. Y ahí me mencionaron alguno que ahorita lo vamos a analizar, que son los, perdón, HMO, ¿verdad? Me estoy comiendo las letras. Entonces dice acá, ¿verdad? Como exámenes físicos anuales. Y esto normalmente lo proveen estas pólizas. Una póliza complementaria de Medicare no debe contener beneficios que dupliquen los del Medicare. Esa es una posible pregunta de examen, ¿sí? Los GAP no pueden proveer beneficios que ya provee el Medicare. ¿Por qué? Porque por los Medigap hay que pagar. Entonces, por ley, las empresas privadas no pueden vender algo que ya el Medicare les está proveyendo, ¿sí? María, no sé si se quedó la manita levantada o es una Oh, sí, nueva. perdón, perdón. Gracias. Georgiana, ¿tengo la manita levantada? Sí, a mí en el examen me salió una pregunta sobre los beneficios preventivos, pero no, o sea, no me acuerdo muy bien cómo está formulada, pero era como que cuál de los siguientes como que se basaba o se enfocaba en los beneficios preventivos, bueno, ¿Mm? no sé, Sí, algo exacto. O así. sea, lo que son exámenes físicos, ese es el HMO. Oh, ok, Ujú. ok. Que No, normalmente provee servicios preventivos, ¿verdad? Y exámenes físicos anuales. ¿Ok? El HEO es deductible, ¿no? Ahorita vamos a llegar a esa parte. Ya Ah, la ok, vamos a perdón. explicar. ¿Listo? Entonces, dice aquí, las personas mayores de 65 años que acaban de inscribirse en la parte B es ¿qué? Servicios Médicos, médicos médicos. servicios médicos. de Medicare. Por primera vez, no pueden rechazar una póliza complementaria del Medicare y no pueden calificar si solicitan cobertura dentro de los 6 meses posteriores. En otras palabras, se debe garantizar un suplemento de Medicare durante la inscripción abierta. Todas las pólizas suplementarias del Medicare deben de garantizarse renovables. Ojo que esto lo vamos a analizar en la parte de contratos y ya lo hemos mencionado. Cuando dicen renovable garantizado o garantizado renovable, ¿qué quiere decir? Que se pueden Que, renovar que sin se renova solo exclusividad. Que se renueva solo, ¿verdad? Y solo pueden ser canceladas por la aseguradora. ¿Por qué motivo? por Por la Que no falta paguen de la pago. prima. Porque la falta de pago. aseguradora no puede cancelar No, una cobertura, a menos que sea por falta de pago. Es la única razón. Recuérdense que las pólizas que una aseguradora cancele, ya lo vamos a ver en los contratos, es prohibido por los estados. En la mayoría de estados es prohibido que una póliza sea cancelada por cualquier otro motivo, ¿verdad? La única razón por la que pueden ser canceladas es por por el falta falta de pago. de pago. O puede ser motivo de disputa también en caso de fraude, ¿verdad? Que son las únicas razones. La atención de hospicio
¿Qué es un hospicio? Ya una persona que Que está ya está más allá que desahuciada. Está en etapa terminal. Correcto. Que está está en más una allá que etapa acá. terminal y normalmente pues solo le dan cuidados paliativos, ¿verdad? Contra el Ajá. dolor y todo eso. Entonces dice acá, están incluidas en la mayoría de pólizas complementarias estándar del Medicare, ¿verdad? Entonces normalmente el Medicare sí cubre lo que es el hospicio, ¿verdad? Pero limitado. Entonces ahí entran los complementos que aumentan esta cobertura de hospicio. Donde dan, dice aquí, la atención de hospicio normalmente ofrece beneficios de asesoramiento familiar porque preparan a la familia ante la pérdida del ser querido, ¿verdad? Ya no tiene cura y pues bueno, solo le dan medicamentos para el dolor y, ¿verdad? Todo este tratamiento de cuidados mientras la persona muere. Entonces seguimos acá. Perdón, profe. Si el hospicio lo cubre entonces Medicare, Sí, o porque sea, no el podemos tener estándar. un Medigap sin un Medicare, sin tener Medicare. Básico. Correcto. Sí, Ya. entonces obviamente va a ser una cobertura limitada y a partir de ahí es donde si queremos más, veamos, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, o sea, lo vamos a ampliar porque los GAP también cubren algunos beneficios del hospicio. Por eso subrayé ahí la palabra estándar, ¿sí? El Medicare Oh, estándar. ¿Por ok, qué? está bien. Porque Gracias. cuando entramos a la parte C, ahorita que la vamos a ver, hay unos planes que son cubiertos siempre por el gobierno, ¿verdad? De la parte C. Entonces, por eso hablamos de lo que es el Medicare estándar, ¿verdad? Que es lo básico. Dice aquí, las pólizas suplementarias, nuevamente, se refiere a los GAP, ¿verdad? De Medicare, típicamente brindan cobertura de atención médica de viajes para emergencia al extranjero, como un beneficio central cuando se viaja fuera de Estados Unidos. Esa es una pregunta que muchas veces viene en el examen. Una persona que está en otro país puede, o el Medicare le puede cubrir, sí o no. Sí, correcto. Acá lo está diciendo, ¿no? Que Sí, sí. correcto, sí, esa es y gracias, o sea, aquí lo dice, o Pero sea, depende del tiempo, ¿verdad, profe? ¿O no? correcto, pero no estadías prolongadas, ¿sí? Exacto. No estadías prolongadas. Muchas personas se jubilan y miren, en el mercado hispano vemos mucho eso. Personas se jubilan y se van a su país porque les rinde más su chequecito, ¿verdad? Si el gobierno descubre que están viviendo en otro país, que ya llevan un tiempo prolongado fuera del país, es muy probable que el Medicare no le cubra. ¿Ok? ¿De cuántos meses estamos hablando? 6 meses, ¿verdad? Es un promedio más o menos de 6 meses, ¿verdad? Que ya más de 6 meses ya lo consideran como una estadía prolongada y es muy probable, casi seguro que no le van a dar la cobertura. Y esas son preguntas típicas de examen. No vienen preguntas de, son 6 meses. No, o sea, esas preguntas no las van a encontrar ustedes, pero sí se mencionan estadías prolongadas y se menciona, ¿verdad? Que si el Medicare cubre fuera de Estados Unidos, sí, normalmente pues le va a cubrir si viaja, ¿verdad? Y hay una emergencia, pues le va a cubrir. ¿Listo? Las coberturas de cargos excesivos. Cuando dice cargo excesivo, es algo excesivo. A Que ver. se excedió de un presupuesto, que sobresalió de un presupuesto. Dice aquí, de la parte B es un beneficio adicional del suplemento de Medicare. Es decir, que vamos a poner un ejemplo, que yo tengo un servicio médico, ¿verdad? Me hacen un exámenes y todo, bueno. Y la parte B me cubre, suponiendo me cubre solo $1,000 y la factura me salió de $1,800. Eso quiere decir que hay un excedente de la De factura. 800. La factura fue de 1,800, pues tengo un excedente de $800. Entonces dice los cargos excesivos de la parte B es un beneficio adicional del suplemento, es decir, de los Medigap. Es decir, que podemos ver, ¿se recuerdan el ejemplo que les puse del dentista? ¿Verdad? Que pues la factura era, y ese fue un caso real, ¿verdad? Que la factura salía en $5,000 y pues bueno, el Medicare solo estaba cubriendo $2,000. Entonces ahí hay un cargo excesivo, ¿verdad? Habían $3,000, entonces se busca un proveedor que le cubra esos beneficios. Acá se habla, los planes F y G del Medicare, ¿verdad? Del suplemento de Medicare, son los únicos planes de seguro complementario de Medicare que cubren los costos conocidos como cargos excesivos de la parte B de Medicare. Es decir, que hay un excedente, vuelvo y repito, como el ejemplo que les puse, ¿verdad? De un servicio médico o dental,
pues bueno, esos son cargos excesivos. Un cargo excesivo es la diferencia entre lo que cobra un médico o proveedor y la cantidad que el Medicare pagará. Entonces el Medicare dice, bueno, yo solo pago $2,000, entonces de ahí para arriba o lo saca de su bolsillo o busca un gap que se haga cargo de ese gasto, ¿sí? Georgiana, no sé si se quedó la manita levantada o es una Ah, nueva sí, manita. disculpe, ya la voy a quitar. Ok, gracias. El suplemento de Medicare del plan F no pagará los cargos que sean el monto aprobado. Es decir, que ¿quiénes pagan los gastos excesivos de la parte B? F, F G. y G. Entonces, suponiendo, miren, voy a poner el mismo ejemplo, que la factura es el servicio del médico, ¿verdad? Era de $5,000. Dijimos que Medicare solo le pagaba $2,000, Mil. ¿verdad? Entonces vamos a suponer que el plan F, pues es el que corresponde para ir en orden, dice, ok, mira, fíjate que tengo, ¿verdad? Tengo un cliente que necesita cobertura y le hacen falta $3,000. Entonces vienen y evalúan el caso y dice, ok, ¿sabes qué? Nosotros, el plan F, vamos a cubrir, si nos contratas, vamos a cubrir $2,000. Ok, entonces ahora ya tengo 4,000. ¿Cuánto me faltan? 1000. $1,000. Entonces, antes de que le diga a mi cliente, mira, sácalo de tu bolsillo, bueno, vamos a tocarle la puerta al plan G para ver si ahí hay alguien que nos ayude a cubrir esos $1,000. Eso es lo que hace los GAP. Obviamente, al contratarlos, pues tengo que pagar como un servicio. Carla, tengo la manita levantada. Hola, profe. Profe, o sea que Medicare solamente tiene un tope para cualquier cosa, ¿tiene un tope máximo? Sí, sí, tiene un límite. Bueno, de hecho, los GAP, cualquier póliza médica siempre tienen un tope, siempre tienen un límite, solo que obviamente el techo va a ser mayor, pero no van a encontrar ninguna cobertura que sea ilimitada, ¿sí? Ninguna. Todas tienen un límite, pero obviamente la parte A y la parte B son básicas, son muy limitadas, ¿sí? Entonces, para aumentar ese techo, nos vamos con los GAP. ¿Se recuerdan el ejemplo de las casitas? No sé si Carla estaba en el ejemplo de las casitas. Sí, sí, Yo señor, sí sí, señor. estaba, yo sí me acuerdo el ejemplo de las Eh, casitas. es- sí, señor, pero, o sea, como tú estabas hablando ahorita que $2,000, que no le cubre, entonces yo pensé que como él como cubre lo básico, el de Ujú, hospitalización, médico y cirugía, pues ujú. uno se imagina que lo básico es, por ejemplo, si yo entro por Medicare a una cirugía costosa, me toca de todos modos pagar un Sí, costo adicional. tienen límites, o No me sea, va a pagar todo el Medicare. no va a pagar todo el Medicare. Entonces siempre tiene un límite y la póliza lo especifica, ¿verdad? ¿Hasta qué límite va a pagar? A partir de ahí entran los GAP. Pues busco un GAP y si no lo cubren los GAP, pues bueno, ya toca sacar del bolsillo, ¿ok? Ah, listo. Pero siempre hay límites, siempre tienen límites, ¿ok? Gracias, Carla. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Profe, yo tengo la duda que le hice al principio. O sea, una persona que tenga Medicare, yo me supongo que hay personas que solamente que nunca han tenido seguro y que cuando llegan a una edad tienen Medicare y van al hospital y no tienen dinero para pagar el deducible, ¿eso lo cubren los GAP? Que si le cubren los GAP, o sea, no tienen dinero, sí, normalmente los GAP le van a cubrir los deducibles, los copagos, ¿verdad? O sea, se buscan GAP o complementos que le cubran, pero al momento de que yo contrato un GAP, miren, voy a poner aquí un ejemplo, Sí, ¿sí? porque el Vamos a hacer GAP ya un se paga, ¿no? Porque es un Ujú. suplemento. Correcto, o sea, el GAP siempre hay que pagarlo, pero, a ver, Yo miren, digo es sacar el deducible del bolsillo. Tiene un deducible de $500. Si no los tiene, miren, vamos a suponer que el cliente va con el médico y el médico, primero hay que pagar un deducible, ¿verdad? Y bueno. Vamos a suponer acá que la factura es de, qué sé yo, seguimos con el mismo ejemplo, ¿verdad? $5,000, ¿sí? Pero, y hay un deducible, esta es la factura, son $5,000, hay un deducible de $500, ¿verdad? Estos $500 ya están aquí en esta factura, ¿ok? ujú.
pero Medicare, recuérdense que siempre esto ya está acá, ¿verdad? No, no es que sea adicional, sino que ya está incluido dentro, porque esas son preguntas de examen cuando hacemos operaciones, por eso les dan una calculadora, que ya lo vimos en gastos médicos. Entonces, bueno, de estos 5,000 son 500 de deducible, el Medicare, el Medicare va a pagar $2,000, ¿verdad? De esta factura. Entonces, me faltan $3,000 por cubrir. Primero, consigo un gap que me pague los $500, ¿verdad? Entonces, suponiendo que consigo gap, ¿verdad? Consigo un gap que me pague los $3,000, estos $3,000 es incluido el deducible, ¿ok? Ok, ya Entonces, entendí. cuando yo agrego este gap, ellos se van a hacer cargo de estos gastos, incluyendo el deducible. Pero a esta persona, el Medicare se lo están debitando ¿de dónde? De su cheque. Cheque. ¿Por qué? Porque por ley recuérdense que una persona para acceder al Medicare necesita tener 65 años, necesita estar legalmente en Estados Unidos y tener un estatus de asegurado completo. Eso quiere decir que tiene derecho cuando se retira, pues tiene derecho no solo al Medicare, sino a su cheque de jubilación. Y del Ajá. cheque de jubilación, de su cheque, este es su chequecito de jubilación, ¿sí? Vamos a suponer que el cheque de jubilación, eh, el cheque de jubilación, pues bueno, le llega por $1,500, ¿sí? De los $1,500 de su jubilación que le están dando, de aquí le quitan el Medicare, pero vamos a suponer que los gap, me voy a inventar, vamos a suponer que cada gap agrega dos gap y cada gap tiene un costo de $50, pues bueno, también de aquí le van a restar estos $100 de los gap, ¿verdad? Que se los van a estar restando. No sé si me doy a entender. Yo sí decía, aquí no te regalan nada. Ya entendí ¿Por perfecto, qué? profe. Porque esto va a servir para pagar el gap. ¿Por qué? Porque los gaps son empresas Privadas. Privada, privadas. ya, perfecto, ya. ¿Sí? Profe, ese gap después se continúa pagando. Supone, ya salí de mi operación, no me dio el dinero, me tuve que comprar Él un se mantiene gap activo. ¿Mm? y luego tengo que mantenerme pagando ese beneficio de gap o ese seguro de gap hasta por tiempo indefinido o se Sí, esos cancela. gap, o sea, depende del tipo de gap que estemos trabajando, pues algunos estipulan un tiempo, pero normalmente lo utilizo, después yo lo puedo pedir, cambiarlo, buscar otro gap, o sea, podemos jugar con ello, ¿sí? Ya cuando ustedes entren allá a Marketplace, ¿verdad? Cuando ustedes estén haciendo, se van a dar cuenta que pueden jugar con esos gap, ¿verdad? Para apoyar también a la persona. Ese es parte del trabajo que nosotros hacemos, pero sí se puede, sí se pueden quitar. ¿Ok? Hay gap, hay complementos que incluso le van a cubrir estos $100, ¿verdad? O sea, es decir, que ustedes pueden jugar, ¿verdad? O sea, como les digo, esa parte no la vemos acá porque no lo quiero confundir como tal, pero créanme que es un mundo. O sea, ustedes entran a Medicare y es un mundo. Ustedes pueden jugar y con proveedores, ¿verdad? Para buscar las mejores opciones para el cliente, porque de eso se trata. Miren, muchos clientes, recuérdense que estamos hablando con personas de mayores y muchos, en su gran mayoría, tienen cobertura y no la saben usar. De hecho, hay muchas personas que prefieren usar Medicaid. Dicen, el Medicaid me da mejores beneficios que el Medicare. ¿Por qué? Porque no lo estamos asesorando como debe de ser. Ese es el trabajo que nosotros nos corresponde como agentes de seguro, ¿sí? Agentes. Ajá. Carla, tengo la manita levantada, no sé si se quedó levantada o es una nueva manita. Se quedó levantado, profe, Ok, ya la voy a bajar. gracias. Gracias, gracias. Listo, entonces vamos a avanzar acá. Veamos, aquí. Vamos a abrirlo. En general, las siguientes 6 normas mínimas se aplican a todas las pólizas designadas como seguro suplementario. ¿Cuáles son? Bueno, las pólizas deben complementar tanto la parte A como la parte B, que son servicios hospitalarios y médicos, ¿verdad? La póliza debe ajustarse automáticamente, ¿verdad? Para reflejar cambios que estatutarios. Por eso es el comisionado el que hace los formularios, bueno, el que los revisa y todo lo demás, ¿verdad? De las aseguradoras. ¿Por qué? Porque
está ajustado a las leyes de cada estado. La Nike lo que hace es estandarizarlos, pero cada uno ya les da su toque personal. ¿Ok? Por eso varían las leyes de un estado a otro. ¿Ok? Si la Nike, ¿verdad? Como la pregunta que me hacían hace un momento, si la Nike es la que hiciera todos los formularios y todo, pues bueno, las mismas leyes serían en todo Estados Unidos, pero ya vimos eso en la parte de la historia de los seguros, ¿verdad? A inicio de clase, pues vamos viendo la ley de Armstrong y todo esto, cómo va cambiando y evolucionando la historia de los seguros. Entonces dice aquí, las pólizas deben cubrir todos los gastos que no cubre la parte A, que son hospitalarios, del día 61 al 90. Esto es hospitalización. Además, debe cubrir un copago. Miren, palabra clave. Cuando ven ustedes copago, ¿de qué está hablando? Gastos mayores. Medicap o no. Medicap y gastos mayores. Gastos mayores. Gastos Cualquier mayores. pregunta, gastos mayores. Pero si está hablando la pregunta de Medicare y habla de copago, pues bueno, es un Medigap. ¿Sí? Medicap. Entonces, dice acá, además debe de cubrir un copago de reserva de por vida y debe proporcionar cobertura total por los 365 días del año. ¿Por qué? Porque las pólizas son anuales, ¿verdad? Adicional, después de que se hayan agotado los beneficios del Medicare. Entonces, si la póliza excluye la cobertura de condiciones preexistentes, ojo, y aquí pregunta de examen, la exclusión no puede durar más de 6 meses. Ojo, las pólizas del gobierno cubren preexistencias después de 6 meses. 6 meses. Las pólizas privadas cubren preexistencias después de ¿cuánto tiempo? 12 meses. Gracias, Úrsula, ¿sí? 12 meses. Son preguntitas que ustedes pueden encontrar en el examen. Es decir, no se puede negar cobertura cuando cuando hay una condición preexistente después de que la póliza haya estado vigente durante los 6 meses. Debe de cubrirlas porque ya pasó el periodo de preexistencia. Expensas, dice acá, los gastos de la parte B que no cubre el Medicare, es decir, el 20% del copago, se recuerdan en los gastos mayores vemos estos porcentajes, deben estar cubiertos por los GAP, es decir, por empresas privadas que se hacen cargo. Ese es el dibujito que mencionamos acá, ¿ok? Sin embargo, las pólizas pueden incluir un deducible antes de que este beneficio sea pagadero. Recuérdense que en gastos mayores, antes de llegar al copago, ¿qué hay que satisfacer? Deducible. Lo mismo pasa acá, ¿verdad? Entonces, porque son gastos mayores, solo que aquí los trabajamos de otra forma, que las empresas privadas se hacen cargo de eso, pero bueno, ya poco a poco nos lo van debitando de nuestro cheque, ¿sí? Las pólizas, ojo, y esta es una pregunta que casi siempre viene en el examen. Las pólizas deben incluir una disposición de apariencia libre. Esto se conoce como el free look o mirada libre. Usted lo puede encontrar como apariencia libre o mirada libre. Creo que viene otra traducción. También. No, sí, no recuerdo, pero la apariencia libre o mirada libre en pólizas privadas puede variar de estado a estado. En algunos estados son 10 días, en otros estados son 14 días. La mayoría son 10 días, ¿sí? Pero algunos tienen 14 días. Sin embargo, en el gobierno, las pólizas, ¿verdad? Tienen que tener un periodo de mirada libre de 30 días para personas mayores, ¿sí? El gobierno siempre es 30 días, ¿verdad? Para el gobierno siempre es 30 días. De hecho, las pólizas privadas, como una póliza de seguro de vida, todas estas pólizas, para personas mayores siempre tiene que tener un periodo de mirada libre de 30 días, como mínimo. ¿Sí? De A partir ahí, de las personas de 65 años. ajá, sí, para personas mayores, pero de hecho menciona el rango 60 a 65 años. Habría que analizar los estatutos, ¿verdad? Pero menciona, de forma general se mencionan de 60 a 65 años en adelante, normalmente tienen un periodo de mirada libre de 30 días, ¿sí? Entonces, ¿qué es mirada libre? Para poderlo comprender. El periodo de mirada libre, voy a hacer una pausa acá porque yo sé que pueden existir dudas de qué es mirada libre. ¿En qué momento empiezan a correr los días de mirada libre? ¿Mirada libre qué es? Voy a ver si tengo alguna hoja por acá. Bueno, tengo una hoja aquí que me dejó mi nena, ¿verdad? Está manchada con lápiz, pero listo. Vamos a suponer que esto es una póliza.
Ya yo le iba a decir. Esta es una póliza. Vamos a suponer que esta es una póliza y yo hoy vengo y se la entrego a mi cliente. ¿Cuándo empieza el periodo de mirada libre? Hoy, Desde que el cliente recibe la Yo lo póliza. entregué. en el momento que el cliente recibe la póliza, ¿sí? Entonces, en ese momento empieza a correr el periodo. Mirada libre quiere decir que el cliente la recibe y la revisa. ¿Y tiene cuántos días? En este caso, si 30 es días del para gobierno, revisar. 30 días. Entonces, si él no está de acuerdo con estos términos, él puede devolver la póliza y se Sí. le tiene que reembolsar el 100% de primas pagadas. ¿Sí? Ahora, después de los 30 días, ¿él puede cancelar su seguro? Sí, lo puede hacer sin ningún problema. ¿Por qué? Porque las pólizas son unilaterales. Lo hemos analizado anteriormente, así que es unilateral. Entonces, las pólizas son unilaterales. Bueno, el cliente las puede cancelar sin problema, pero no le van a devolver Las primas. las primas pagadas. Las primas solo se las devuelven si está dentro del periodo de mirada libre. Por eso se llama free look, ¿verdad? Mirada libre, o sea, es libre de costos y yo la puedo revisar. Ese es el periodo de mirada libre. Entonces, para el gobierno son 30 días. Úrsula, tengo la manita levantada. Sí, pues una pregunta rapidita, o sea, ¿tiene algo que ver del día que recibe la póliza el cliente con el día que el cliente pagó su primera prima? O La sea, ¿qué cobertura. pasa si Ujú, o sea, diga. por ejemplo, el cliente recibió su póliza, pero no pagó la prima? ¿También se cuenta desde el día en que la recibió, desde el primer día? Ok, si no la ha pagado, es que la prima y la cancela, pues la aseguradora no le va a dar nada. No hay ningún problema, ¿sí? Pero tampoco tiene cobertura. O sea, la empresa, pregunto, gracias Úrsula por la pregunta. Esto no viene específicamente como pregunta de Medicare, pero sí pueden encontrar en preguntas relacionadas a salud. O incluso pues puede ser con vida, ¿sí? Pregunto, ¿una aseguradora puede emitir una póliza sin haber pagado la prima, sí o no? Sí, sí puede emitirla. Sí, Claro, sí la sí puede puede emitir. emitirla. Pero Sí, sí la puede emitir. Con un recibo Pero un condicional. contrato no tiene valor legal si no existe una contraprestación. Contraprestación, ¿Y qué es una contraprestación? La prima. que ambos dan un El valor, pago de la prima. Correcto. un Es un intercambio de valores. ganar-ganar. Ah, Una contraprestación intercambio. es un ganar-ganar. Ambas partes deben de ganar algo para que el contrato sea válido. Eso quiere decir que la póliza pues la puede recibir, la va a analizar y si no la puede devolver y la aseguradora no le cobra nada. Pero la póliza no está activa, ¿sí? No le va a dar cobertura porque no hay prima. Entonces, sí se le puede entregar una póliza al cliente sin que pague la prima, ¿verdad? Voy a hacer un paréntesis y me voy a extender un poquito más con eso, porque ahí viene pregunta de examen. Si una persona, a ver, como agentes, yo tengo la póliza de mi cliente, se la voy a entregar, pero no ha pagado la prima, entonces yo voy, se la entrego y le digo que me pague la prima. Ok, ¿qué tengo que hacer yo adicional a entregarle la póliza y a cobrarle la prima? Hay algo más que tenemos que hacer, que es pregunta de examen, y de cajón viene esa pregunta. Dale un El recibo recibo. condicional. El recibo condicional únicamente se entrega si él pagó su prima y no existe póliza, ¿sí? Acá yo Dame quiero un resumen de la bolsa. darle un resumen. El resumen de la póliza, ok, se la entregamos y eso es por ley, ¿verdad? Es obligatorio entregársela. Profe, vuelva a hacer la pregunta, que me A ver, equivoqué. miren, yo tengo la póliza como agente y se la entrego a mi cliente. Le estoy Ok, entregando la póliza a mi cliente y le cobro la prima, porque ok. no la había pagado y le estoy dejando la póliza. Entonces, algo más tengo que hacer como agente cuando le cobro la Entregarla, prima. Las firmas, entregarla profesor, en la recaudar oficina. firmas. Tiene que Entregar el firmar el dinero a la agente y tiene que oficina. firmar Entregar el el policía. contrato. El contrato Resumir se lo la estoy entregando, esa es póliza, la. Contrato, ok. resumir Miren, las condiciones de la póliza, mi hermano. El resumen de la bolsa. el resumen de la póliza, bueno, ahí está, es lo de la póliza. Eso se lo estoy Llenar la entregando. tercera hoja como Entregar el agente. dinero de la prima. Entregarle, Eso. el cliente me lo da a mí y yo soy Ah, responsable fiduciario. Eso se llama responsabilidad fiduciaria y tengo 7 Sí. días para entregarlo a la aseguradora, ¿verdad? Pero no es eso. Miren, y esa es pregunta de examen. Cuando un agente, por ahí dice el recibo de pago, no, el periodo de la gracia. firma. El recibo Me condicional. lanzaron
de todo, ¿verdad? Y hasta periodo de gracia me La pusieron acá. tercera hoja, profesor, Es la pedir tercera la hoja de firma, la ¿no? gente que No, tiene que mire, llenar, ¿no? Profe, Wow. la ¿cómo es la tercera hoja, pregunta? espera, perdón. La tercera hoja y todo esto tiene que ver con la solicitud. Ahí ya no salimos. Ya La guía regresé. de comprador. Sí, o sea, ahí Guía de jalados todos, compradores, profe, ¿ah? antes de, la guía de compradores es antes y también es un Ah, documento que por ley le tenemos que entregar al cliente, pero la guía de compradores antes de que se emita una póliza, porque en base a eso es que va a comprar el seguro. Nos rendimos, profe. Sí. Y nos rendimos, Pero ya dijo pónganos pedir A, la B, C y D, firma. profe, y así sabemos. La Explicarle, firma, ya dijo. explicarle los días que tiene Perdón, para voy a devolver la bolsa. no, Si no, ese es el periodo de gracia, pero, perdón, el free look, pero no. Como agentes, perdón, por eso hice una pausa, porque ahorita que mencionamos esto, ¿verdad? Un paréntesis dentro del tema, como agentes, cuando nosotros entregamos una póliza y cobramos la prima, tenemos que verificar la salud continua del cliente, ¿sí? Oh, Que el wow. cliente se mantenga según como lo encontré cuando llenamos la solicitud. Entonces, mi responsabilidad es que el cliente se mantenga con la misma salud, ¿verdad? Y que no de repente, imagínense, yo le llené la solicitud y todo, y cuando se la voy a entregar al cliente ya no tiene pelo. Voy a poner un ejemplo, le están haciendo quimioterapia. Entonces, todo eso debo de notificarlo. Entonces, No me y acordé para nada. ojo, que esa es pregunta de examen. ¿Qué debe hacer un agente cuando entrega una Profe, póliza? ¿puede repetir la Sí, pregunta? Se le iba a no, no me decir. O acordé sea, para que ¿qué se nada. pide? ¿Un examen médico, profe? No, no se le pide un examen médico, pero O nosotros sea, o sea, normalmente o sea que como el cliente tiene, o sea que la gente tiene que hacer preguntas como que corroben lo que no, están Una no es que aportando. tenga que, miren, no es que tenga que Tiene que entrevistarlo y otra analizar, vez como revisar, un no, psicólogo, claro. sino que simplemente a grandes rasgos, pues yo verifico que la persona se encuentre bien, médicamente hablando, ¿sí? O sea, de salud, ¿sí? Eso se puede ver, y que la persona no tenga cambios en su salud a como lo encontré la última vez. O sea, entonces es solo verificar que la salud continua del cliente, ¿sí? Entonces, ¿Y Y ¿qué si hay cómo tiene que hacer? cambios, saldría la ¿cómo lo respuesta maneja, en el profe? examen? Si hay cambios, ¿cómo lo manejaría? Ok, miren, si hay cambios, pues debo de notificarlo a la aseguradora. Punto. ¿Sí? Eso yo lo notifico, ¿verdad? Pero voy a regresar. La verga. Yo vengo, y esa es la pregunta de examen viene así, ¿verdad? Cuando un agente entrega la póliza y no ha pagado la prima, ¿qué tiene que hacer? Bueno, ir con el cliente y dentro de las respuestas viene ir con el cliente y cobrar la prima, pero no solo cobró la prima, sino que como ya le estoy entregando una póliza y no existe una contraprestación, entonces la aseguradora antes le está entregando la póliza, pero quiere cerciorarse que el cliente se mantenga en buena salud, como cuando llené la solicitud, ¿sí? Entonces, mi trabajo, y ahí es la respuesta de examen, es entregar la póliza, cobrar la prima y verificar la salud continua del cliente. Esa es la respuesta. Entonces, recuérdense que eso es únicamente cuando el cliente no ha pagado su prima. Ah, ok. ¿Sí? Es únicamente cuando no ha pagado su prima. ¿Qué otra cosa tengo que hacer yo cuando le entrego una póliza a mi cliente? Bueno, explicársela, ¿verdad? Para que el cliente la comprenda de una forma mejor. Ese es parte del servicio que nosotros damos como agente. Que también es otra preguntita que ustedes pueden encontrar ahí. ¿Qué tengo que hacer cuando le entrego una póliza al cliente? ¿Verdad? Entregársela para que el cliente pues, pueda comprenderla y hacer un uso de un mejor uso de la cobertura. Sencillo. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a continuar acá porque nos quedan algunos temas todavía por acá. Aquí viene pregunta de examen. Ojo, ¿cómo estamos de tiempo? Ya avanzamos. Beneficios principales. Seguimos con los Medigap. Todos los suplementos, los planes suplementarios, que son los GAP de Medicare, cubren coaseguro en costos hospitalarios, ¿verdad? Gastos mayores, hasta un adicional de 365 días, porque las pólizas son anuales. Entonces, normalmente el Medicare cubre hasta el día 60-61, ¿verdad? Y a partir de ahí empiezan los GAP, después de que se agoten los beneficios de la parte A del Medicare. Todas las pólizas Medigap también cubren al menos parte de estos costos. ¿Y qué son? Coaseguro o copago, miren, esto tiene que ver literalmente con gastos mayores, ¿verdad? Coaseguro o copago de hospicio en la parte A del Medicare o coaseguro o copago de la parte B. Entonces, esto coaseguro y copago, pues
tiene que ver con gastos mayores. Y aquí viene una póliza Medigap comúnmente cubre. Esta es una pregunta que muchas veces se frecuenta en el examen y viene como respuesta las primeras 3 dosis de sangre o también ustedes pueden encontrar como las primeras 3 pintas de sangre, ¿sí? No viene a veces como dosis, sino que viene como las 3 pintitas o pintas de examen. Es una mala traducción, pero bueno, esto debe ser cubierto, ¿verdad? Por los GAP, ¿ok? Pregunta de examen. ¿Listo? Voy a continuar. Seguimos acá. Entonces veamos ahora el Advantage, ¿sí? El Advantage es la parte C de Medicare. Entonces, los planes Medicare Advantage son proporcionados por una organización de mantenimiento de la salud, más conocido como HMO. Y aquí ustedes pueden encontrar varias preguntas de examen relacionadas a salud. Las HMO, ¿cómo se pagan? Son deductibles. Mensual. Correcto, son mensual. Las HMO se pagan mensual. Entonces, cuando ustedes tienen un HMO, como lo están pagando mensual, se les asigna un médico de cabecera, ¿verdad? Eso quiere decir que cualquier consulta que yo tenga, debo ir primero con mi médico de cabecera y él es el que me puede referir con un especialista. Yo no puedo ir directamente con un especialista, sino que debo ir con mi médico y él me refiere con el especialista. Eso es lo que hace un HMO. El HMO normalmente me provee también un examen médico anual, que también es pregunta de examen, ¿verdad? ¿Cuál de los siguientes? Hay una pregunta que dice, ¿cuál de los siguientes me genera un pago de capitación mensual? Es una mala traducción, pero en pocas palabras, ¿cuál de los siguientes me cobra un pago mensual? Y dentro de las opciones encontramos Organización de Mantenimiento de la Salud, o dicho de otro modo, el HMO, ¿verdad? Y aquí dice, el Medicare Advantage son proporcionados por las HMO o Organización de Proveedores Preferidos. Dicho de otro modo, son los PPO, ¿verdad? Un PPO se paga ¿cómo? ¿Cómo se paga un PPO? Suéltame. No, el PPO se paga por servicio. Por servicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los organización de proveedores preferidos, entonces acá yo no necesito ir con un médico de cabecera. No, si yo tengo un PPO, normalmente pues yo tengo acceso a la red de proveedores, entonces voy con el que yo quiera, pues, pero cada vez que yo voy con uno, pues me toca pagar. Se paga por servicio. Eso es organización de proveedores preferidos. Yo puedo ir, pregunta de examen. Ojo, miren, lo importante es saber cómo funciona porque las preguntas pueden venir de diferente forma. Entonces, si no comprendemos, pues vamos a tener problema. Y estas preguntas sí vienen en el examen. ¿Yo puedo ir con un proveedor fuera de la red en un PPO? Sí, correcto, Sí. pero necesita pagar un adicional. Sí. Por ejemplo, Correcto. Sí, pero necesito pagar. O sea, es decir, que me va a tocar pagar más. Ujú. Y esa es pregunta de examen. ¿Sí? Puedo ir, pero me va a salir más caro. ¿Ok? Entonces, para que comprendamos cómo funcionan estos planes, ¿verdad? Y así podemos responder a estas preguntas, porque estas son preguntas de cajón. El HMO y el PPO vienen de cajón. Algunos de estos planes, ojo, dice acá, no cobran primas más allá de lo que el Medicare y otros pagan. Es decir, que algunos de los planes HMO y los PPO comúnmente están cubiertos por el Medicare, ¿sí? Porque, o sea, es decir, que el gobierno los está pagando. Estos son planes de atención coordinada que generalmente ofrece a las personas con beneficios adicionales del Medicare y atención coordinada más allá de la cobertura estándar del Medicare, palabras claves. Como, por ejemplo, aquí encontramos muchos proveedores para la vista, que esto es lo más común. Cuando ustedes se van a las Advances, ahí van a encontrar proveedores para la vista, audífonos, atención dental, que este lo buscan mucho, ¿verdad? Y medicamentos recetados, es decir, que el Advantage normalmente les puede dar cobertura para algún medicamento, pero hay medicamentos que son muy costosos que no los va a cubrir el Advantage, entonces me toca ir a tocarle la puerta, ¿a dónde? Al D.
a la parte D, ¿verdad? Otra opción es una tarifa privada por servicio, por sus siglas, ¿verdad? PFFS. Este tipo de plan, una persona puede ir a cualquier médico o hospital aprobado por el Medicare que acepte los pagos de Medicare. El plan de seguros, en lugar del programa de Medicare, decide cuánto pagará y qué pagará el afiliado de Medicare por los servicios prestados, ¿verdad? Es decir, por eso se llama un plan de tarifa privada por servicio. El plan podría incluir beneficios adicionales que no están cubiertos por el plan original del Medicare. Además de la prima, los afiliados del Advantage normalmente deben de pagar un copago, ¿verdad? Por visita. Es decir, que hay personas que cada vez que van con el médico tienen que pagar, qué sé yo, $50. Estos $50 se conoce como un copay, ¿verdad? O un copago por servicio o por visita. La parte C del Medicare no cubre cuidado a largo plazo. Pregunta de examen. El Medicare Advantage no cubre cuidado a largo plazo, ¿sí? Esto tiene que, el largo plazo va muy de la mano con la parte de discapacidad también. Ay, profe, ¿puede volver un momentico? Acá, perdón. Ujú. ¿Listo? No, ya va, profe, le voy a tomar una foto. Ok, recuérdense que esta presentación ustedes la tienen en la plataforma y la pueden bajar, ¿verdad? Ustedes tienen toda esta Oh, información y ustedes pueden bajar las presentaciones para que tengan ahí el resumen si no quieren ya agarrar listo. toda la plataforma. ¿Listo? Muy bien. Vamos a seguir acá. La parte D del Medicare, ¿qué es lo que cubre? Bueno, vemos acá los medicamentos recetados, ¿verdad? Administrados por varias compañías de seguro privada. Cada una ofrece con planes y costos diferentes y listas de medicamentos que están cubiertos, es decir, algunas cubren genéricos, otras originales, entonces va a depender de los planes, ¿verdad? Que quieran y así van a ser los costos también, ¿ok? La participación de la parte de, perdón, acá, requiere el pago de una prima y un deducible, ¿ok? Esto es por consumo en medicamentos. Listo. Voy a entrar aquí a una parte y esta parte solo vamos a ver la punta del iceberg nuevamente. Esto es una introducción a la parte específica de contratos, ¿sí? Ojo, en esta parte sí quiero que prestemos mucha atención. Yo he hablado con muchos de ustedes y a veces nos enfocamos tanto en las coberturas, así como hablamos ahorita Medicare o gastos mayores o seguros de vida, nos metemos tanto en los tipos de cobertura que descuidamos la parte legal, es decir, los contratos, que es lo que estábamos discutiendo hace un momento. Cuando se entrega una póliza, ¿qué se debe hacer? Esto, lo otro. ¿Por qué? Porque yo he visto muchos resultados, esa hojita, yo no sé, pero creo que solo de recordarla, si la tienen ahí enfrente, les da dolor de cabeza, ¿no? Esa hojita que tiene unas barritas con un número 69/70 o 68/70. Duele, ¿no? Que uno o dos puntitos me faltaron para pasarla. Entonces, y cuando ustedes ven, normalmente hay una liñita que está muy baja y esa la he visto constantemente, que tiene que ver con provisiones, cláusulas, exclusiones, es decir, con términos del contrato, ¿sí? A Entonces, mí me pasó. cuando hablamos acá de disposiciones, cláusulas y exclusiones, una disposición, ¿qué es? Ayuden. Algo que no está vigente, que tiene que ser aprobado. La de disposición es Son como los lo riders. que, no, es como lo que está propuesto en la póliza, ¿no? Es como lo que está Gracias, Joana. disponible. Lo que está disponible, lo que pone a disposición. Se lo voy a leer así literal. Lo que pongo a su disposición, ¿sí? Lo que la aseguradora nos está proveyendo, ¿sí? Entonces dice, te voy a dar cobertura dental, te voy a dar cobertura hospitalaria, ¿sí? Pone a disposición la cobertura, pero va de la mano con las cláusulas. ¿Qué es lo que especifica la cláusula? Ok, te estoy dando cobertura, pongo a disposición cobertura hospitalaria, pero a la par va la cláusula. No creas que va a ser ilimitada. Te la voy a dar con límite. Y la cláusula especifica cuánto va a dar de cobertura, ¿sí? ¿Qué especifican las cláusulas? ¿Qué provee y cuánto provee, verdad? Ahí están los límites. Y luego están las exclusiones. ¿Qué es una exclusión? Lo que no va a Incluye. cubrir.
¿sí? Es decir, que siempre se menciona ahí con letra, ¿verdad? Presten atención que no cubre, ¿verdad? Y ahí está en la lista. Entonces veamos parte, ¿verdad? De esto. Dice acá, y nuevamente encontramos a la Nike, ¿verdad? Desarrolló una ley uniforme de disposición de pólizas de accidente y enfermedades individuales. Casi todas, ¿verdad? Casi todos los estados han adoptado esta ley, modelo o legislación o normativa similar. Entonces, dice aquí, el objetivo de la Nike era establecer términos uniformes y modelos, disposiciones y normas de redacción para su inclusión en los contratos individuales. Ese es el objetivo de la Nike, pero ellos las proponen, pero ya cada estado las personaliza. Pero el objetivo de la Nike es estandarizarlas, ¿verdad? Entonces veamos acá y con esta parte voy a terminar la clase el día de hoy, ¿sí? Porque de aquí nos queda un largo recorrido que lo vamos a dejar para la próxima clase. Pero ahorita solo vamos a ver esta parte del contrato, porque de aquí yo les puedo decir, miren, si ustedes manejan la parte del contrato, les garantizo que tienen una buena porción de preguntas en el examen buenas, porque cualquier seguro, todo se basa en ¿dónde? A ver, En el contrato. en el contrato. El contrato. Ay, miren, voy allá, el seguro no me lo cubre. Ay, ¿dónde lo dice? Mire su contrato, ¿sí? Ay, es que quiero ver, cuando le preguntamos a un agente, ¿verdad? Llega mi agente y dice, ok, no me interesa de todo lo demás, solo quiero saber qué me cubre y cuánto tengo que pagar. O sea, hasta dónde me cubre y cuánto tengo que pagar, ¿sí? Entonces, ¿dónde encontramos dónde cubre? Y toda esta parte, pues bueno, en el contrato, todo está plasmado en el contrato. ¿Qué cubre, qué no cubre, verdad? Las disposiciones, qué nos está dando el seguro, qué nos incluye dental, nos incluye visión, nos incluye esto. O sea, todo está en el contrato. ¿Por qué es importante el contrato? Porque esa es la razón de ser del seguro. Ahí está plasmado todo. Entonces, para empezar, cuando hablamos de contrato completo, que yo les puedo decir, miren, de aquí ustedes pueden sacar hasta unas 20 preguntas, ¿sí? Para empezar, el contrato completo que incluye. Solicitud y la solicitud y la prima. La solicitud, A ver, se me acuerda esta hojita que me dibujó mi nena. Vamos a suponer que este Y es el, los attachments, los anexos. perdón, Sí, Elimena, a los anexos. los anexos. Oferta y aceptación. claro. Gracias, Yeuri, ¿sí? Oferta y aceptación. Miren, voy a irme para atrás ahorita y vamos a hacer un dibujito. Yo estoy aquí con mi cliente, ¿verdad? Este es el cliente y este es el agente. Entonces, yo ayudo a mi cliente a llenar Solicitud. la solicitud, ¿sí? El propósito o la responsabilidad principal de la gente, ¿cuál es? Que esa es pregunta de examen. A ver, ¿cuál es la responsabilidad principal de la gente? Llenar la solicitud y cobrar la prima. Correcto, Úrsula, ¿sí? Esa es la responsabilidad principal de la gente. Es decir, ¿qué es lo que hacemos nosotros como agente en el proceso de solicitud, que también es pregunta de examen? Ayudamos a clasificar el riesgo. Pero no somos nosotros quienes clasificamos el riesgo, sino que ayudamos, y eso tiene que ver con, ¿verdad? Lo que es la autorización intrínseca, ¿verdad? Eso lo vimos ya en una clase pasada. Entonces, lo que la gente hace en el proceso de suscripción, ¿verdad? La responsabilidad de la gente es ayudar a llenar la solicitud y cobrar la prima. Esa es mi responsabilidad. Entonces, el cliente llena la solicitud. Esta solicitud se conoce como Oferta. oferta, ¿sí? Pero para que una oferta esté completa, debe ir acompañado de La Una aceptación. prima. la prima, ¿sí? Esto se conoce, oferta y la prima se conoce como contra Aceptación, ¿no? Aceptación. prestación, ¿verdad? Ahí Aceptación.
Ok, listo. Entonces, esta solicitud, dijimos, se conoce como oferta. ¿Listo? La oferta me dijeron ahí, creo que Úrsula me dijo un nombre, La oferta o alguien más me lo dijo. No, es la aceptación y ok, la... la aceptación. Ahorita voy a explicar eso, ¿sí? Entonces, miren, esta solicitud ayudamos al cliente y el agente la tiene que mandar, ¿dónde? A la oficina. empresa, la A la oficina. oficina. A la empresa, ¿verdad? O aseguradora, ¿sí? A la aseguradora. Al asegurador. Entonces, envía la solicitud al asegurador. Entonces, cuando el asegurador la recibe, esta solicitud se convierte ¿en qué? Representación. Gracias. Aceptación. Representación. Es una representación. ¿Se acuerdan que esto es como el currículum, ¿verdad? Un currículum, una hoja de vida. Yo voy a una empresa y me dicen, ¿trae su currículum? Sí, déjemelo. Cuando la empresa antes de citarme, antes de llamarme o antes de contratarme, la empresa no conoce a la persona, pero va a tomar una decisión en base a acá, ¿en base a qué? La representación. En base a la representación, a su hoja de vida, a su currículum. ¿Y en el currículum qué información va? No me gusta trabajar. O sea, ¿qué información va? Va todo lo bonito, ¿sí o no? Todo lo que te representa. Sí, correcto. ¿Verdad? Entonces, la representación es la solicitud. Bueno, aquí va todo lo bonito. Mide tanto, pesa tanto, fuma, no fuma, trabaja en esto. Ok, y luego la sección 2, ¿verdad? Padece de presión alta, no tiene esto, no, 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 ¿verdad? Pero bueno, tiene presión alta y toma medicamentos. Ok, entonces la empresa recibe la representación y la evalúa. Si la empresa decide asegurarlo, esta misma ¿Cierto? representación, la empresa dice, ok, sí lo vamos a asegurar. Y cuando la empresa dice, lo vamos a asegurar, eso se conoce como Garantía. Garantía. Cuando la empresa dice, lo vamos a asegurar, quiere decir que lo está aceptando. Es Aceptación. aceptación. Esa es una aceptación. Y como lo está aceptando, la representación, que es la misma solicitud, pasa a ser una, Garantía. Garantía. perdón, una garantía. Aquí me equivoqué. Pasa a ser garantía. Ahí me comí la letra, ¿sí? Entonces, cuando la empresa dice, te vamos a aceptar, la empresa viene y genera una póliza, ¿correcto? La empresa emite la póliza. Desde el momento en que la empresa emite una póliza, automáticamente engrapan, El contrato. engrapan la garantía o la representación o la solicitud, la engrapan con la póliza y esto se conoce como Of- contrato entero, ¿sí? Preguntas de representación y garantía vienen muchas en el examen, ¿sí? La forma más simple de verlo, una representación que es que no se garantiza para ser cierto para efectos de seguro. O sea, es todavía una solicitud, Una ¿sí? solicitud. Es una solicitud, es una aplicación, pero no tiene un valor legal. Entonces no se puede garantizar para efectos de seguro. No se garantiza para ser cierto, ¿verdad? Al entender del solicitante. No se puede garantizar. Pero cuando la empresa decide aceptarlo, la misma representación pasa a ser una garantía. ¿Por qué? Porque ahora ya la garantía y la póliza forman un contrato. Ambas partes están comprometidas. Entonces quiere decir que si yo hago un reclamo, vamos a suponer de diabetes, ¿verdad? O hago un reclamo de presión alta, la empresa me va a decir, yo tengo tu solicitud como garantía y aquí tú no me pusiste que tenías ese problema y ahora resulta que esta es una preexistencia. Entonces no te lo puedo cubrir. ¿Por qué? Porque la empresa va a usar la solicitud como una garantía cada vez que yo hago un reclamo.
¿sí? Entonces, la póliza y la solicitud engrapadas se constituyen en contrato entero. Pregunta de examen. Un cliente solicita una copia de su póliza. Cuando la recibe, se da cuenta que junto con la póliza va engrapada la solicitud. Esto se conoce mejor como Contrato ¿Me la puede entero. Contrato repetir? entero. Entero. contrato Contrato entero o contrato completo. ¿Listo? ¿La Entonces, puede repetir, profe? claro, Un cliente solicita. un cliente solicita una copia de su póliza. Ujú. Cuando la recibe, se da cuenta que junto con la póliza, Gladys dice, me salió esa pregunta, sí, se da cuenta que junto con la póliza va engrapada la solicitud. Esto se conoce mejor como Contrato entero. ¿Contrato entero o garantía? ¿Ahí qué sería la respuesta? contrato entero. Contrato entero. Sí, o Contrato sea, es que entero. están las dos cosas. Al momento de que la solicitud va junto con la póliza, es que ya existe un contrato entero. La empresa, al momento que emite una póliza, ¿se puede retractar? No. No. ¿Por qué? Porque ya tiene un valor legal y no puede dar vuelta atrás. Debe honrar el contrato y no se puede cancelar. ¿Ok? Georgiana, ¿tengo la manita levantada? Sí, no sé si me estoy adelantando, pero yo recuerdo que a mí me salió una pregunta y fue las 2 veces que presenté que dice como que de las siguientes, como que todas estas opciones tienen que ir en el contrato, excepto, pero es información. Entonces, en las opciones estaba como el nombre de la gente, el número de teléfono de la gente, creo que es dirección de la aseguradora, no me acuerdo la otra opción, pero eso Correcto, me sí. salió. Gracias, Georgiana. De hecho, sí es una pregunta de examen. ¿Qué información no debe de ir? Bueno, fecha de vencimiento de la licencia, que a veces aparece esa, no sé si esa fue la que apareció, o también aparece como la dirección de casa del agente. O sea, esa información no es relevante. Debe ir el número de licencia normalmente, ¿verdad? El nombre del agente y el nombre de la aseguradora o dirección o contacto de la aseguradora, que eso es lo que tiene que ir en la solicitud, ¿sí? Pero la información de la gente, fecha de vencimiento de la licencia o dirección de casa de la gente no debe ir en la aplicación. O ¿Ok? sea, en la aplicación no va, profe, es la dirección de la gente. No va ni eso ni fecha de vencimiento de la licencia. Ok. Ujú. Ok, eso respondiendo a la pregunta, no sé si fue una de esas respuestas, Georgiana. No recuerdo todas las opciones, pero sé que sí sería como el número de Ajá, teléfono de la gente, la dirección de la aseguradora, nombre de la aseguradora y hay una cuarta que ajá. no la recuerdo, pero Usted estoy la puede segura encontrar. de que no sabía cuál era la respuesta. Sí, conozco esa pregunta, gracias, Georgiana. Pero sí, Sí. normalmente aparece esa que es dirección de la gente o la fecha de vencimiento de la licencia. Eso no, no va. ¿Listo? Entonces, voy a regresar acá. Ah, perdón, Yeuri, tengo la manita levantada. Sí, yo me recuerdo de esa pregunta que también me salió a mí, que Ujú. decía lo mismo y yo sé que yo la marqué mal porque yo no sabía qué era lo que iba a poner, pero salía el código como el código de la licencia de la gente y Eso sí. salía la dirección de él, el teléfono de él, el teléfono de la empresa y cuál era la correcta que no debía de ir ahí. Ok, la dirección de él. El teléfono normalmente sí va porque es el contacto de la gente, ¿verdad? Pero el cliente no tiene que saber la dirección de mi casa. Pero por ejemplo, también decía como el número de su código de licencia. Sí, eso siempre va. El número es el código ya sea el número de licencia o Ajá, el ajá, código de agente, ¿sí? ajá, ok. Cuando ustedes están afiliados, o sea, ustedes tienen un código, ¿verdad? O un NPN también, que es su número de agente, y eso siempre debe de ir en el contrato, ¿ok? Porque es mi cliente. Entonces siempre va, ¿quién hizo esta solicitud? Bueno, ahí está el responsable. Es por eso, porque cualquier reclamo, bueno, puede ir en contra de la aseguradora o en contra mía. Y ahí es donde entra el seguro de errores y omisiones, ¿verdad? Para proteger eso, porque eso es lo que amarra esa póliza conmigo, que yo soy el responsable. ¿Listo? Es para eso. Entonces, vuelvo acá. Dice, conociendo esto, lo que acabamos de ver, lo vamos a comprender ahora un poco mejor. Cuando hablamos de contrato completo, miren, el término todo, ¿qué significa todo? Todo. Pues todo, Completo, todo.
completo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un contrato completo, todo el contrato incluye póliza real y aplicación. Punto. O sea, no necesita llevar más. Todo eso es contrato entero. Entonces dice aquí, establece que nada fuera del contrato, el contrato incluye la solicitud firmada y las cláusulas adjuntas en la póliza, lo que es la póliza real, ¿verdad? Se puede considerar parte del contrato. También asegura al titular de la póliza que no se realizarán cambios en el contrato ni renunciará a ninguna de sus disposiciones después de que se haya emitido. Entonces dice ahí, una póliza, una aseguradora emitió una póliza y se dio cuenta que no había incluido alguna información o no había considerado algún riesgo. ¿Qué tiene que hacer la aseguradora? Cambia la póliza. Honrar el contrato, ¿no? Honrar el contrato, no puede cambiar la Honrar el póliza. contrato, ¿sí? Tiene que honrar el contrato porque media vez emite la póliza no hay vuelta atrás. Tiene que honrarlo. ¿Por qué? Porque el contrato es unilateral. ¿Qué significa unilateral? Que solo la empresa está obligada a responder. Correcto, Solo una Jennifer. de las partes hace la Es promesa. correcto. Unilateral es singular o plural. Singular. No, singular, Singular. Viene de uno. De uno. Unilateral. Unilateral viene de uno, es singular. Eso quiere decir que solo una de las partes está obligada a cumplir los términos del contrato. Eso quiere decir que si el cliente no paga su prima, ¿la empresa lo va a demandar? No. Pero si la empresa no cumple con el contrato, ¿la puedo demandar yo? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque la Sí. empresa es la que está obligada legalmente. Por eso dice acá, ¿verdad? Que dice no se realizarán cambios ni renunciará a ninguna de sus disposiciones después de que sea emitido. No se puede retractar, ¿ok? Loredana, ¿tengo la manita levantada? Ya vamos a ir terminando. ¿Listo? Profe, voy a retroceder un momentico con lo de lo que no hay lo que no va en un contrato. A mí me salió esa pregunta y decía, dirección de la aseguradora, teléfono de la aseguradora, número de la licencia de la gente y nombre de la gente. A ver, ¿me puedes repetir, por favor? Lo que no va en el contrato, ¿verdad? Decía, dirección de la aseguradora, Ujú. teléfono de la aseguradora, el número de la licencia de la gente y el nombre de la gente. Ok, la dirección de la aseguradora normalmente no va, ¿sí? O sea, lo que son oficinas centrales, ustedes no lo van a encontrar. Lo que sí siempre tienen a mano, a disposición, es el número de teléfono, Ok, ¿sí? perfecto, Pero lo que es licencia de la gente y nombre de la gente siempre tiene que ir en la solicitud. perfecto, profe. Ya. Igual, agarren una póliza y se van a dar cuenta que ahí vienen normalmente, o cualquier emergencia tiene que comunicarse a este número de teléfono, ¿sí? Porque unas aseguradoras como tal tienen múltiples oficinas, entonces no es que vaya a una dirección como tal, ¿ok? Luego dice acá, incluso si la aseguradora realiza cambios de pólizas que afecten las ventas futuras, ¿verdad? Sin embargo, esto no impide un cambio mutuamente aceptable después de que se haya emitido. Es decir, que se puede modificar después, sí se puede modificar, pero aquí dice, cualquier cambio en la póliza debe de hacerse con la aprobación de un funcionario ejecutivo de la compañía. Esta es una pregunta que muchas veces viene en el examen. Primero, ¿quién es el único que puede solicitar un cambio? Un funcionario ejecutivo. Ojo con la pregunta. ¿Quién puede solicitar un cambio? El cliente. O el cliente. El dueño de la póliza. El dueño de la póliza es el único que puede solicitar, ojo lo que estoy diciendo, solicitar un cambio. No quiere decir que lo vayan a hacer, ¿verdad? Entonces, él solicita. La empresa no puede venir y decir, ay, me equivoqué, voy a solicitarle un cambio al cliente para ver si él está de acuerdo. Mira, me equivoqué, ¿será que lo podemos cambiar? No, la empresa lo emitió y se compromete, ¿sí? Ahora, el cliente es el único que puede venir y solicitar un cambio, pero ¿quién aprueba un cambio en la solicitud o en la póliza? Funcionario ejecutivo. Un funcionario ejecutivo de la compañía. Esa es una pregunta que viene muchas veces en el examen. ¿Quién es el único que puede aprobar cambios en una póliza? Pues bueno, el que los aprueba es un funcionario o ejecutivo de la compañía de seguros cuya aprobación debe ser respaldada en la póliza o adjunta en un anexo. Es ahí donde vienen los anexos, ¿verdad? Donde se anexan a la póliza porque ya son como enmiendas, ¿verdad? O modificaciones que se han hecho.
Estas disposiciones obligatorias de pólizas de salud establece que la póliza, incluidos los endosos y documentos adjuntos, constituyen el contrato completo entre las partes. Dice acá, no podemos enviarle documentos adicionales más tarde. Es decir, la póliza y la aplicación enteras le son enviadas y eso constituye contrato completo o contrato entero. Entonces, esto es importante. Miren, este pedacito que viene acá, de verdad les pido que lo repasen, pero así de simple, si nosotros comprendemos cómo funciona un contrato entero, vamos a poder responder a muchas preguntas de examen. Como ahí, como me han puesto, dice, a mí me salió, ok. Y todas las preguntas que han hecho tienen relación con el contrato, ¿sí? Entonces, partiendo de aquí, ya vamos a empezar a desmenuzar y vamos a desglosar las disposiciones, las cláusulas y todas las exclusiones, que es donde la mayoría creo que ha fallado, ¿verdad? Cuando nos hemos quedado por uno o dos puntitos. Esa barrita, esos puntitos los podemos ganar conociendo cómo funciona el contrato. Úrsula, tengo la manita ahí levantada. Ya lo explicó, profe, Perfecto. ya lo explicó, Ok, listo. ya lo comprendí. Gracias. Entonces, hasta aquí vamos a llegar con la clase el día de hoy. El día jueves, pues bueno, ya comenzamos con la parte de contrato. ¿Listo? Entonces, ahí, Georgiana, tengo la manita levantada. Sí, quería hacer una pregunta. No tiene Ujú. nada que ver con esto que acabamos de discutir, Ok, si quieren, pero, Georgiana, solo si me permite un momento, entonces terminamos la clase, yo dejo de grabar, ustedes saben que ok. yo con mucho gusto puedo ayudarles a responder preguntas, los que deseen pues ya desconectarse, hemos terminado con la clase el día de hoy. Ya ahorita pues si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues yo puedo apoyarles, ¿verdad? Para poderlas responder. ¿Listo? Entonces dejo de grabar la clase y continuamos.